Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy me gustaría hablar sobre tener electricidad en tu furgoneta camper. Bueno, para tener electricidad, para poder utilizar luces, un frigorífico, cargar tu móvil, tu portátil y demás, bueno, pues hace falta sobre todo una batería secundaria y una forma para cargarla, ¿no? Bueno, aunque en realidad ni siquiera te hace falta una batería secundaria. Yo mismo viajé en unas cuantas furgonetas que tuve en el pasado simplemente usando la batería del motor para cargar sobre todo mi teléfono móvil y luego unas pequeñas luces LED que usaba a la noche. Eso sí, claro, si solo usas la batería principal del coche, pues habrá algunas cosas que difícilmente las puedas usar sin quedarte tirado y luego no poder arrancar la furgoneta. No podrás usar un frigorífico, ya que suelen consumir bastante. Cargar un ordenador portátil lo podrás hacer mientras vas en marcha, pero con el motor parado pues no es aconsejable. Bueno, siempre hay soluciones. Por ejemplo, con el tema de la nevera, siempre puedes meter hielos para que la nevera esté fría. Es un poco engorroso, yo lo he hecho mucho tiempo, la verdad es que es la primera vez que tengo una buena nevera, desde que tengo diferentes furgonetas. En esta sí que es una frigorífico de compresor, como el de una casa, que tú pones una temperatura y se mantiene esa temperatura. Hasta entonces había usado el tema de los hielos, que tiene de malo que a la larga se acaban derritiendo, la comida puede estar ahí flotando entre el agua helada y demás, aunque bueno, sí que hay soluciones que con el tiempo pude encontrar, como meter todos los hielos en diferentes tuppers y demás, pero no es muy cómodo. A mí lo que menos me gustaba sobre todo era tener que ir a comprar hielo cada 2 o 3 días y aún y todo que en verano la comida a veces se me estropease. Bueno, pero vamos a hablar de la opción más común, que es tener una batería secundaria. Esta batería secundaria normalmente está conectada a la batería principal de tal forma que se carga según vas andando con la furgoneta. En cuanto la batería de la furgoneta de arranque del motor está cargada, empieza a cargarse la segunda batería. Esto se hace con un relé cargador, que eso sí que me parece algo totalmente imprescindible si tienes una batería secundaria. Para este uso, lo más normal son las baterías AGM o las baterías de gel. También existe la opción de litio, pero es muchísimo más cara, aunque tiene muchísimas ventajas. Pues creo que se cargan un poco más rápido y por supuesto aguantan muchísimos más ciclos de carga que estas baterías que son las habituales, pero mucho más baratas, que son de gel o AGM. Yo tengo una batería AGM, ahora mismo la que tengo es de 100 amperios hora, la que tenía hasta hace unos meses era de 80. Y bueno, pues lo que sí que descubrí con estas baterías es que, aunque sí las puedes descargar al 100%, si la estás continuamente descargando al 100%, lo que pasa es que tiene muchísimos ciclos de carga menos hasta que llega a funcionar peor, digamos. Para que os hagáis una idea, acabo de buscar la expectativa de vida en ciclos según la descarga de la batería que tengo yo ahora, que es una batería Ultracell de 100 amperios y bueno, me costó unos 175 euros, para que os hagáis una idea. Y por ejemplo, si la descargo al 100% me duraría 350 ciclos, o sea que la podría descargar y volver a cargar una vez al día durante un año aproximadamente y se acabaría estropeando. En cambio, si la descargo al 50%, en vez de 350 ciclos, me duraría 900 ciclos. Y si solo le quitase un 20% de capacidad a esa batería, me duraría 1700 ciclos. Así que, como veis, cuanto menos la desgastes al 100%, pues bastante más te va a durar. Mi batería, como digo, de 100 amperios hora, más o menos en unas 2 horas conduciendo están cargadas al 100%.
Aunque también existe otro método, que es cargarlo con un cargador especial que se conecta a la red de 220, que suele ser pues para los casos de gente que o bien tiene un cargador en casa, o un enchufe, perdona, o que suele viajar a campings, y pues para eso está muy bien. Yo, por ejemplo, lo tuve en alguna de las furgonetas que tuve en Australia. Pero sí, si no recuerdo mal, creo que solo lo usamos una vez en un camping. Así que no soy un experto en la materia tampoco. Pero sobre todo por el hecho de que yo no voy a campings. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Y bueno, otro método de carga que suele ser muy popular, sobre todo para la gente que vive viajando en furgonetas, es la instalación de una placa solar en el techo de la furgoneta. Los primeros 6 meses de viaje con esta furgoneta yo no tenía una placa solar. Esto hacía que cada 2 o 3 días tuviese que arrancar y tener que conducir, porque si no me quedaba sin poder utilizar el frigorífico, sin cargar el ordenador y demás. La batería que tenía al principio era de 80 amperios hora, que como os digo la acabé estropeando porque, bueno, además de ser una batería ya usada, pues yo le daba mucho estrés y la cargaba y descargaba continuamente al 100%. Porque yo soy sobre todo los que me gusta encontrar un buen sitio y quedarme tiempo hasta que me quede sin agua, sin batería o sin comida. Pero las navidades pasadas instalé una placa solar en el techo. Para que os hagáis una idea, una placa solar no es tan caro como muchas veces pensamos. Que parece algo que bueno, pues que necesitas un presupuesto muy, muy grande. Pero bueno, todo depende también de la instalación. Para que os hagáis una idea, la placa solar que instalé yo es de 100 vatios, es una placa flexible, así que se adapta al techo de la furgoneta y no sobresale, así que prácticamente nadie sabe de que yo tengo una placa solar en el techo, a menos que bueno, se suba una escalera y lo pueda comprobar. Pues eso, cuesta 80 euros esta placa solar que compré, pero luego necesitas añadir un regulador de carga solar, que en este caso pagué 60 euros por el mío, que es bastante bueno. Así como la placa es más sencilla, el regulador es bastante bueno. Bueno, el regulador lo que hace es, en el momento que la batería necesita ser cargada, vamos, la mayoría del tiempo, pues envía carga de la placa solar a la batería. En cuanto la batería está cargada al 100%, pues ya no envía más carga. Porque es que si lo conectases directamente, estaría todo el día, todo el rato enviando carga y bueno, pues si la batería está llena sería un problema bastante grave. Para mí la instalación de la placa solar ha sido un antes y un después. Además, cuando nada más instalarlo, lo que hice fue ir al Algarve, donde pasé 2 meses. Ahí me daba cuenta de que si estaba al sol, de que si ese día había hecho todo el día sol y me había dado el sol en la placa solar, que no había descargado nada la batería. Podía estar todo el tiempo que quisiese sin tener que arrancar la furgoneta. Eso sí, también hay que decir que yo hago un uso energético bastante bajo. Como os digo, prácticamente que consuma energía, solo utilizo el frigorífico de compresor, que es un frigorífico pequeño además, y que no tiene mucho consumo. Y lo que sí hago es cargar el ordenador portátil a diario. Sí, aunque me dura unas cuantas horas, como le doy bastante uso, mínimo una vez al día lo tengo que cargar. Bueno, aunque la verdad es que ahora que tengo la calefacción de diésel, que también utiliza electricidad para mover el ventilador sobre todo y bueno, ponerse en marcha, sí que me he dado cuenta que los días que hace frío, que quiero tener la calefacción bastante tiempo, pues me hace un consumo energético bastante alto y prácticamente a diario tengo que encender la furgoneta, que arrancar la furgoneta, porque normalmente suelen ser los días que no hace sol. Eso quiere decir que no recibo electricidad de la placa solar. Entonces, como os digo, sí, esos días tengo que encender la furgoneta, que arrancarla bastante tiempo. Recuerdo hace poco en Suiza, pues cuando estaba nevando, por ejemplo, que bueno, para empezar la placa solar estaba tapada de nieve,
pero sí, la solía limpiar con la mano. Pero vamos, que tenía la calefacción unas cuantas horas al día conectada y bueno, pues eso, que tenía que moverme bastante a menudo. Para gente que ya quiere poner un inversor lo que consigues es poder conectar cualquier aparato, o prácticamente cualquier aparato de 220 al enchufe de la furgoneta. Porque normalmente con estas baterías de 12 voltios solo puedes conectar pues un frigorífico preparado para 12 voltios o un cargador de un ordenador de 12 voltios, no el de casa tradicional, o unos puertos USB. Pero si quieres conectar pues yo que sé, por ejemplo, un secador de pelo o un calentador de agua eléctrico, pues todo eso ya necesitas un inversor. El inversor consume potencia, tenerlo encendido, más luego el alto consumo que le estás pidiendo para usar un secador o cualquier aparato a 220 voltios. Como os digo, yo hago un uso bajo de energía, pero con una placa solar de 100 vatios me es suficiente. Hay gente que pone 300, 500, 800, hasta 1000 vatios he visto en algunas autocaravanas. Me parece algo bastante importante el hecho de que si puedes usar todos los cargadores que utilices en tu día a día, pues por ejemplo el cargador de la batería de la máquina de fotos, el cargador del ordenador, el cargador del móvil y todo en su versión de 12 voltios en vez de utilizando un transformador de por medio, un inversor de potencia, porque con esto ahorraremos bastante energía. Luego tienes una posibilidad que es en vez de poner una batería secundaria, ponerle 2, 3 a 4 baterías, las que quieras. Tienes la ventaja de que podrás estar mucho tiempo en un sitio parado, pero la desventaja que luego para cargar esas 2 o 3 baterías necesitarás muchísimo más tiempo que si solo tienes que cargar una batería, lógicamente. Esto para mí, por ejemplo, no funcionaría muy bien porque yo hago pocos kilómetros, entonces, bueno, pues lo que me pasa ahora mismo es que si está nublado tengo que conducir porque es que si no se cargan las baterías, y lo malo es que si conduzco media hora, pues que no consigo cargarla, cargo un poco nada más. Así que como veis no puedo hacer otra cosa que recomendar una placa solar para una furgoneta camper, sobre todo si vas a hacer pocos kilómetros. Para la gente, por ejemplo, que utiliza la furgoneta para irse de vacaciones y está continuamente moviéndose, como era mi caso en el pasado, pues en ese caso no te hará falta porque simplemente con los kilómetros que haces seguramente podrás cargar la batería sin problemas. Lo malo es lo que digo, pues si pretendes estar 3, 4, 5 días en un mismo sitio sin moverte, ahí es cuando la placa solar es imprescindible. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo sobre la electricidad en las furgonetas camper. Y como siempre os digo, si creéis que este podcast le puede ser ayuda a alguien, no dudéis en compartirlo con estas personas. Pues nada más, os mando un abrazo fuerte desde Friburgo, Alemania. Chao.